Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, no sé si me Buenas. escuchan. Sí, sí, sí.
Hola, hola. ¿Alguien me escucha? Se escucha bien. Bueno, hoy les voy a hablar de objeto y causa, que son dos de los elementos esenciales de los contratos. Tengo por costumbre, antes de abordar cada tema, decir cuáles son los artículos del Código Civil que se encuentran involucrados en el tema en cuestión, así cuando ustedes lo estudian pueden ir directamente a esos artículos, o en el caso que utilicen algún Código Civil y Comercial comentado para estudiar, ya tienen los artículos involucrados. En el tema específico de objeto de los contratos, ustedes van a tener que está el artículo 1003 al artículo 1011, que hace referencia específicamente al objeto de los contratos. El artículo 1003 remite a los artículos 279 y 280, que se refiere al objeto de los actos jurídicos de los cuales el contrato es una de sus especies, y también respecto de los requisitos del objeto que vamos a analizar ahora en el transcurso de la clase, tenemos que puntualmente ver el artículo 17 y el artículo 56, que se refieren al cuerpo humano y a la posibilidad de disponer de parte del mismo, en algunos supuestos. El artículo 234, que se refiere a los bienes que se encuentran fuera del comercio, que obviamente son bienes que no pueden ser objeto de los contratos, y también tangencialmente los artículos 1616 y 1617, que cuando habla de cesión de derechos, hace referencia a cuáles derechos no pueden ser cedidos y en consecuencia tampoco puede ser objeto de los contratos. Eso es lo que se refiere al objeto de los contratos. En lo que refiere al punto siguiente, que es la causa de los contratos, ahí van a estar involucrados los artículos 1012 al 1014, o sea, a continuación de los que se refieren al objeto, como analizando otro de sus elementos, y también hace una remisión a la causa de los actos jurídicos por la misma circunstancia que la señalada respecto del objeto. Entonces, del artículo 281 al 283, vamos a tener también alguna referencia a la causa del acto jurídico, que es lo mismo que hacerla respecto de los contratos. Bueno, ahora empezando a hablar específicamente de lo que es el objeto de los contratos, lo primero que tenemos que decir es que, digamos, no hay una unanimidad respecto de cuál es el objeto del contrato. Inclusive hay autores que niegan que el contrato tenga un objeto, sino que dice lo que el contrato genera, produce efectos. O sea, el contrato genera consecuencias, pero no tiene un objeto. Otros autores dicen, no, el objeto del contrato es crear obligaciones, crear, extinguir, modificar derechos u obligaciones. Esta sería la teoría tradicional. Pero si tomamos la letra del Código Civil y Comercial vigente, vamos a ver que el objeto de los contratos se confunde en alguna medida con el objeto de las obligaciones, porque al hacer referencia a sus requisitos, que ahora vamos a analizar, vamos a ver que coincide los requisitos del objeto del contrato con los requisitos de los objetos de las obligaciones. Entonces, el contrato específicamente es el acuerdo de voluntades que está destinado a crear, modificar, extinguir o transferir derechos y obligaciones. Entonces, como objeto específicamente del contrato es crear estas obligaciones. Pero en cuanto a sus requisitos, a los requisitos que debe cumplir este objeto, vamos a repetir lo que ya estudiamos cuando hablamos del objeto de las obligaciones en el curso anterior. Entonces, en cuanto a los requisitos, el código dice que debe ser lícito,
que debe ser posible, que debe ser determinado o determinable, que debe ser susceptible de valoración económica y que debe corresponder a un interés de las partes que puede ser patrimonial o no. Entonces tendríamos 5 requisitos: licitud, posibilidad, determinabilidad, susceptibilidad de valoración pecuniaria, que podría traducirse como patrimonialidad del objeto, y corresponder a un interés de las partes que puede ser patrimonial o no. El objeto, entonces, desde este punto de vista, es todo aquello sobre lo cual recae el consentimiento. Ustedes vieron que el contrato nace a partir de un acuerdo de voluntades que se concreta con el consentimiento, y entonces todo aquello sobre lo que recae el consentimiento formaría el objeto del contrato. En cuanto a solicitud, el contrato debe tener por un objeto lícito, o sea que no sea contrario a la ley o a una disposición legal. O sea que en esto la licitud se define por exclusión. Es lícito todo lo que no está prohibido. O sea que nosotros podemos hacer un contrato sobre lo que se nos ocurra, salvo que exista una prohibición legal respecto de determinado objeto. Por ejemplo, las cosas que están fuera del comercio no pueden ser objeto de los contratos. Y a su vez vamos a ver que a lo largo del Código Civil existen limitaciones respecto de los sujetos, o sea, hay determinados sujetos que no pueden celebrar determinados contratos. Por ejemplo, el mandatario no puede contratar sobre bienes de su mandante. Un juez o un abogado no pueden celebrar contratos sobre objetos que estén en litigios en el juzgado donde tramita o en el que ellos patrocinen alguna de las partes. El curador o el tutor no pueden celebrar contratos sobre bienes de sus pupilos o de sus jurados. Los padres, en el ejercicio de la patria potestad, no pueden celebrar contratos sobre bienes de sus hijos. O sea, que involucren a ellos directamente sobre los bienes de sus hijos. Sí pueden celebrar contratos sobre bienes de sus hijos en representación de ellos y con terceros y con las autorizaciones legales en aquellos supuestos en que ésta resulte necesaria. Entonces, a eso se refiere la licitud. En cuanto a la posibilidad, bueno, el objeto del contrato debe ser posible tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista jurídico. O sea, desde el punto de vista físico nos estamos refiriendo a la posibilidad material. O sea, que la prestación, que puede ser un dar, un hacer o un no hacer, sea desde el punto de vista físico posible. Bueno, siempre recurrimos a aquel viejo ejemplo que daban los romanos, no tocar el cielo con las manos como un hecho imposible. Por supuesto que la posibilidad o imposibilidad del objeto es contingente porque va mutando a través del tiempo conforme la ciencia va avanzando y va convirtiendo posibles hechos que anteriormente resultaban imposibles o que no se podían concretar. En el caso de que una obligación, un contrato genere una obligación sujeta a plazo o a condición suspensiva, si el objeto es imposible, pero se torna posible al momento del cumplimiento del plazo o de la condición, va a ser válida. Entonces la posibilidad de concretarse el objeto, nosotros siempre la vamos a analizar al momento del cumplimiento, no al momento del nacimiento de la obligación. Entonces, este es un detalle a tener en cuenta. Y respecto de la posibilidad jurídica, bueno, está un poco relacionado con lo anterior. Si el objeto está fuera del comercio, no puede ser objeto del contrato. Bueno, no se podría hipotecar una cosa mueble, no se puede prendar un inmueble. O sea, la imposibilidad jurídica está referida a aquello que nos permite la norma o no. El tercer presupuesto que requiere el objeto es que sea determinado o determinable.
Bueno, determinado es cuando está concretado desde el inicio del contrato cuál es el alcance de la prestación de cada una de las partes. Y en cuanto a la determinabilidad, aunque no esté determinado, si las partes han establecido un mecanismo para determinarlo, en ese caso también el objeto se considera válida. Tiene que haber precisión respecto de los requisitos que se estipulan para su determinación. Las partes también pueden sujetar la determinación a la actividad de un tercero, en cuyo caso si el tercero no cumple con la determinación o no lo hace siguiendo los presupuestos establecidos por las partes en el contrato, alguna de ellas puede solicitar la determinación judicial. O sea, le solicitarán al juez que supla la inacción del tercero. El caso típico de las obligaciones con objeto indeterminado inicialmente son las obligaciones de dar cantidades de cosas o las obligaciones de género. En este tipo de obligaciones es importante tener pautas, porque el género puede ser muy amplio. Vamos a suponer que una obligación diga que tiene que entregar 10 animales. En ese caso, esa prestación se consideraría indeterminada, porque el género es tan amplio y no se establecen pautas para su determinación, que es como si fuera inexistente. Entonces, si yo en vez de decir 10 animales tengo que entregar 10 vacas, ahí existe un cierto grado de determinación, pero todavía su concreción está supeditada a diferentes contingencias que dependen, que se pueden resolver en este caso por los usos y costumbres. Lo correcto sería, por ejemplo, si el contrato versara sobre 10 vacas, es decir, por lo menos especificar la raza o el destino, es decir, bueno, 10 vacas para pastoreo, 10 vacas lecheras, 10 vacas adultas, etcétera. O si hablamos de caballos, 10 caballos pura sangre para carrera. O sea, siempre hay que tratar de, cuanto mayor sea el grado de especificación del género, mayor validez va a tener la determinación realizada en este sentido. Y si la especificación es muy amplia, reitero, puede considerarse que el objeto es inexistente, o en todo caso las partes pueden recurrir al juez para que termine con su determinación. Recuerden siempre que a partir del nacimiento del contrato y de la generación de las obligaciones que provoca, se tiende a la validez del mismo. O sea, la nulidad, por cualquier causa que sea, siempre es una excepción. O sea, si el contrato generó obligaciones y estas nacieron, debemos tratar de tender a su subsistencia y a la conclusión de la voluntad de las partes, por más que ésta no haya quedado específicamente individualizada. Ahora, si la determinación, reitero, es tan amplia que queda a un arbitrio subjetivo muy, muy extenso, en ese caso se podrá declarar su nulidad por falta de determinación del objeto. El cuarto requisito que les mencioné es que sea susceptible de valoración económica. También es un requisito que ha generado en la doctrina amplios debates. Yo la manera más simple que he encontrado para explicar este requisito, y que está relacionado con lo que viene después, que corresponde a un interés de las partes, que puede ser patrimonial o no, es aquella que divide respecto de la obligación el objeto en dos partes. El objeto desde el punto obligacional puede ser visto desde el punto de vista del deudor y desde el punto de vista del acreedor. Y desde el punto de vista del deudor, el objeto se traduce en prestación, porque la prestación es la conducta
debida por el deudor para satisfacer el interés del acreedor, que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Pero la prestación siempre es conducta. Y esta conducta, como es coercible, tiene que ser susceptible de valoración económica. Porque, en definitiva, el deudor responde con su patrimonio, no con su propia persona. Entonces, para que una conducta sea coercible, tiene que tener valor económico para hacerla efectiva, o en especie, en el caso del cumplimiento voluntario que haga el deudor, o a través del equivalente, que es la indemnización que se concreta sobre sus bienes. Por eso, siempre, desde el punto de vista prestacional, o sea, mirando el objeto desde el lado del deudor, este tiene que tener un valor patrimonial. Porque si no tuviese valor patrimonial sería incoercible. Digamos, se equipararía a lo que sería un deber moral. Los deberes morales no tienen contenido patrimonial y en consecuencia no son coercibles. Ahora, el mismo objeto mirado desde el punto de vista del acreedor es lo que se denomina el contenido, y se traduce en un interés. Ese interés que tiene el acreedor en la prestación, o sea, en la conducta del deudor, puede estar relacionado con un beneficio de carácter patrimonial o no. Puede ser un beneficio de tipo espiritual, recreativo, moral, etc. Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista del contenido, el interés puede ser extrapatrimonial. Entonces, nosotros al objeto lo dividimos en dos. Desde el punto de vista del... Ustedes siempre recuerden que en el contrato, en general, ambas partes revisten la calidad de acreedor y de deudor, porque los contratos en general, la mayoría son conmutativos, o sea, y onerosos, o sea que generan prestaciones recíprocas. Entonces acá desdoblamos el objeto y lo miramos desde cada una de las partes, no de las dos en conjunto, porque las dos partes van a tener un deber prestacional y las dos partes van a tener un interés que generalmente están correspondidos. Pero si los desdoblamos y miramos el rol de deudor de cada uno de ellos, vamos a ver que la conducta a cargo de ellos tiene que tener un contenido patrimonial, por lo que les expliqué. Mientras que el interés perseguido en relación a esa conducta puede ser extrapatrimonial. Bueno, ahora vamos a ver, ya mencionados todos los requisitos del objeto, cuáles son los artículos que hacen referencia específica a algunas características del mismo. Entonces, lo que dice el artículo 1004, ya directamente referido al objeto de los contratos, que se corresponde con el artículo 279, que hace referencia al objeto de los actos jurídicos en general, dice que el objeto no tiene que estar prohibido, no tiene que ser imposible, no tiene que ser contrario a la moral, ni al orden público. El orden público es un concepto nuevo. Este artículo 1004 se corresponde con el 1167 del Código Civil y Comercial de Vélez Arfiel, el código derogado. Pero, aparte de repetir los requisitos de que no sea prohibido, que no sea imposible, que no sea contrario a la moral, agrega el orden público. El orden público es justamente toda aquella disposición legal indisponible para las partes. O sea, acá el principio de la autonomía de la voluntad queda de lado. El orden público es una excepción. La regla es la disponibilidad. Por eso siempre decimos, el acuerdo de voluntades es excepción de todos. Pero hay determinadas normas que el legislador considera que son indisponibles. Esas normas
indisponibles constituyen el orden público. Para que ustedes lo vean con un ejemplo. Más adelante vamos a ver los contratos en particular, y entre ellos vamos a ver el contrato de locación. Entonces, en el contrato de locación para vivienda, el contrato de locación de inmuebles destinados a vivienda, el Código Civil ha establecido un plazo mínimo de 3 años, ¿no es cierto? Entonces, esa norma es una norma de orden público. ¿Qué significa? Que si las partes quieren hacer un contrato por 2 años, o por 1 año y medio, o por 6 meses, se va a considerar como no escrita. El contrato va a tener una validez de 3 años, porque ya el legislador ha establecido que ese es el plazo mínimo y no puede ser dejado de lado por voluntad de las partes. Cuando ustedes estudiaron prescripción en el curso de obligaciones, han visto que los plazos de prescripción no pueden ser acortados ni alargados. ¿Por qué? Porque las normas que los imponen son de orden público. Bueno, esos son 2 ejemplos, hay varios más, pero en definitiva, cuando nos referimos a norma en público, nos estamos refiriendo a aquellas normas que no se pueden disponer porque el legislador ha considerado que están fuera del principio por algún tipo de interés, están fuera del principio de autonomía de la voluntad. También dice el 1004, coincidiendo con el 279, que no tienen que afectar la dignidad humana, y esto se asocia con unos artículos que les mencioné al principio, que son en el 17 y el 56 del Código Civil, que hacen referencia a la persona humana, que prohíben cualquier contrato que tenga por objeto a la persona humana en cuanto a su integridad, su salud, su dignidad, etcétera, etcétera. O sea, la persona humana obviamente puede ser objeto de los contratos desde el punto de vista que la prestación es conducta. Entonces, la conducta de un sujeto está relacionada con su propia personalidad. De hecho, la ley es un principio de los regímenes capitalistas. El trabajo, la fuerza de trabajo es mercadería. Por eso yo puedo poner mi trabajo a cambio de un sueldo. Cuando una persona celebra un contrato de trabajo, vamos a suponer una empleada que va a trabajar a un comercio como vendedora, ella está poniendo, de su parte está poniendo su fuerza de trabajo, su actividad, mientras que el precio que se paga por esa actividad es el sueldo. ¿Bien? Pasa en la locación de servicios. En este momento yo estoy cumpliendo con un contrato de trabajo. La facultad me paga un sueldo para que yo les esté dando esta clase. Está comprometido mi actividad, o sea que como persona humana estoy sometiendo mi conducta en virtud de un contrato que implica una contraprestación. Entonces, en lo que involucra a la persona humana, lo que queda fuera es lo que involucre su salud, su integridad física, su integridad moral, su libertad. Por eso vamos a ver que hay artículos que hacen referencia a que no se pueden celebrar contratos que tengan por objeto permanecer célibe o casarse o adherir a una determinada religión o no adherir a ella o mudar el domicilio a un determinado lugar o no mudarlo, etcétera, etcétera. Y por último, el 1004 dice que tampoco deben ser lesivos de derechos ajenos. O sea, no deben afectar los intereses de terceros, o sea, de personas que queden fuera de la obligación. El artículo 1009 hace referencia a lo que se llaman los bienes litigiosos, gravados o sujetos a medidas cautelares. ¿Qué son los bienes litigiosos? Aquellos que estén siendo discutidos en juicio. Supongamos que 2 personas se creen dueñas del mismo objeto y se está discutiendo en el juicio sobre la propiedad de la misma. Esto, por ejemplo, puede ocurrir en una sucesión en la cual fallece una persona
y se presentan dos herederos y se discute cuál es el que tiene mejor derecho sobre ese patrimonio. Entonces, ese patrimonio se ha tornado en litigioso, y esa litigiosidad está siendo resuelta en un proceso judicial. Siempre, cuando ustedes escuchen la palabra litigioso, desde el punto de vista técnico-jurídico, es lo que está siendo debatido en juicio. Cuando ustedes vieron el concepto de transacción, decían obligaciones litigiosas o dudosas. Las litigiosas eran las que estaban siendo discutidas en juicio. Las dudosas son las que generaban alguna incertidumbre respecto de su contenido para las partes, desde el punto de vista subjetivo. Entonces, bienes litigiosos gravados son los que tienen alguna medida que impide la libre disponibilidad de la misma, por ejemplo, un embargo, una inhibición general de bienes, una anotación de la litis. Son los que se llaman las medidas cautelares. Y las, las gravadas son las que tienen un derecho real de garantía, como una prenda o una hipoteca. Y las otras, las que les mencioné recién, son las que están sujetas a medidas cautelares, embargos, inhibiciones, prohibición de innovar. Entonces, en este artículo se hace referencia a bienes litigiosos, que son aquellos que están siendo discutidos en juicio respecto de su propiedad, los gravados, que son aquellos que tienen alguna imposibilidad respecto de su disposición por por una hipoteca o una prenda, o sea, por algún derecho real de garantía, y por último, los que estén sujetos a medidas cautelares. Este tipo de bienes puede ser objeto de los contratos, en tanto y en cuanto no se afecten los derechos de terceros. O sea que si mi casa, por ejemplo, o mi auto se encuentra embargado, no está fuera del comercio. Si yo, por ejemplo, compré un auto por un plan de ahorro y me hacen una prenda sobre el auto, yo puedo venderlo antes de terminar de cancelar el crédito. Lo que pasa es que el tercero que lo adquiere tiene conocimiento de esa situación y va a ser responsable ante el acreedor prendario con el bien. O sea, el bien, como son garantías reales que afectan al bien, la misma siguen al bien, independientemente del traspaso de la titularidad. Lo que está prohibido es transferir bienes litigiosos, dudosos o gravados, como si no lo estuvieran, o sea, ocultar esta situación. O sea, si yo vendo como libre un auto que está prendado, en ese caso voy a ser responsable de los daños y perjuicios, e inclusive esa conducta está penada por el Código Penal. En el artículo 172 y 173 del Código Penal está la figura de la estafa, y en el 173 se refiere a distintos supuestos, o sea, distintos formatos que puede tomar la estafa, y ahí justamente uno de sus incisos dice vender bienes grabados como si estuviesen libres. La otra situación, que es la prevista en el artículo 1007, es la que se refiere a bienes futuros. Los bienes futuros, como su palabra lo dice, son aquellos que no existen al momento de la celebración del contrato, pero que pueden existir en el futuro. Los bienes futuros también pueden ser objeto de contratos y pueden adquirir dos formas. La primera es que el contratante o una de las partes se obligue garantice que el bien va a existir. Como el caso típico es cuando compramos un departamento en Pozo. Nosotros vamos ahí a una empresa constructora, una inmobiliaria, y nos vende un departamento que todavía no existe.
pero la empresa constructora está asumiendo el deber de que exista. O sea, va a construirlo y por supuesto esa obligación queda sujeta a la condición suspensiva de que el bien termine existiendo. La otra posibilidad es que la parte no garantice que el bien vaya a existir, en cuyo caso es un contrato aleatorio, sujeto a un riesgo, que está sujeto a la condición suspensiva de que la cosa realmente llegue a existir. En el primero de los casos, cuando la parte garantiza que el bien va a existir, asume una obligación de resultado. O sea que si la cosa no llega a existir, el contrato se va a considerar incumplido y va a tener que pagar los daños y perjuicios. ¿Bien? En el segundo caso, la responsabilidad solo nace si la cosa llega a existir y no se entrega, o si la cosa no llega a existir por culpa de la parte, o sea que la parte hizo algo para que la cosa realmente no exista. Y por último, tenemos lo que se llama la contratación sobre bienes ajenos. Los bienes ajenos también pueden ser objeto de contratos. En este caso también este tipo de contratación asume dos formas diferentes, que es la obligación de resultado y la obligación de medios. En la obligación de resultado, la parte garantiza la entrega del bien ajeno. En este caso, ¿qué está haciendo? Se está comprometiendo a adquirir el bien del tercero y a entregárselo al comprador. Todo esto lo vamos a ver más específicamente en la segunda parte del curso cuando hablemos de la compraventa. O sea que si algo de esto ustedes no lo alcanzan a comprender o a imaginar en su dimensión, no hay ningún tipo de problema. Lo importante en esta primera parte es que sepan que los bienes ajenos pueden ser objetos de los contratos. Si garantizo que el bien ajeno lo voy a entregar, asumo una obligación de resultado, y si no cumplo, voy a ser responsable por los daños y perjuicios. Y si lo asumo como una obligación de medios, como que me comprometo a poner todo mi buen arte y oficio para obtener el bien del tercero y transmitírselo al comprador, ahí en ese caso solamente voy a ser responsable si actúo con negligencia, o sea, con culpa. Si la no concreción del resultado se debe a mi falta de diligencia. Entonces, está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a adquirir el bien para transmitirlo. Respecto de esto cabe la misma consideración que hice respecto de los bienes litigiosos gravados o sujetos a medidas cautelares. El incumplimiento se convierte en una conducta tipificada en el Código Penal cuando yo vendo el bien ajeno como propio. O sea, lo que está prohibido por la ley es vender algo como si fuera mío, ocultando que en realidad es de otro. Esa conducta, aparte de constituir el incumplimiento de un contrato y de generar las sanciones civiles a través de la indemnización de daños y perjuicios, constituye un delito de tipo penal con una sanción de carácter punitivo. Bueno, eso es todo lo referido a los requisitos del objeto o al objeto mismo. Ahora vamos a ver otro elemento del contrato que es la causa. La causa en derecho tal vez es uno de los elementos más controvertidos en general. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiaron obligaciones los causalistas, los anticausalistas, los neocausalistas, etcétera, etcétera? Generalmente el concepto de causa necesita de un calificativo
para saber cuál es su extensión. Por eso nosotros generalmente no vemos el concepto de causa aislado, sino que vemos causa fuente, causa fin. O sea, siempre va con algún calificativo. En general nosotros hablamos de causa fuente cuando la causa constituye el motor que genera determinado efecto. Hablamos de causa fuente como causa eficiente. Y la causa fin es la que se emparenta con el deseo o con el fin, con el motivo perseguido por las partes para celebrar determinado acto jurídico. En lo que respecta a los contratos, la causa fuente, que no está legislada específicamente como tal, pero en definitiva es el acuerdo de voluntades, es el consentimiento. ¿Qué es lo que da nacimiento al contrato? ¿Qué es lo que lo genera? ¿Qué es lo que le da vida al contrato? Justamente el acuerdo de voluntades, el consentimiento, que se puede concretar, como lo vamos a ver, de diferentes maneras. Pero en definitiva, el acuerdo de voluntades es la causa fuente del contrato. Y la causa fin, que sería la motivación perseguida por las partes, nosotros la tenemos que distinguir entre lo que se denomina la causa fin objetiva de la causa fin subjetiva. Me voy a tomar la libertad de leerles el artículo 281 del Código Civil, que hace referencia a la causa en los actos jurídicos. Dice, la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Nosotros este artículo lo tenemos que dividir en dos partes. La primera parte, que se refiere a la causa, que es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante de la voluntad, hace referencia a la causa fin objetiva. Y en este sentido, la causa está muy emparentada con el objeto. En un contrato de compraventa, ¿cuál es el fin perseguido por las partes? En el caso del comprador, adquirir el dominio de una cosa, y en el caso del vendedor, obtener un precio cierto en dinero a cambio de entregar esa cosa. Entonces, desde este punto de vista, la causa fin objetiva, que sería la que está descrita en esta primera parte con del artículo 281, casi se confunde con lo que sería el objeto, que es de lo que hemos venido hablando hace unos instantes. La segunda parte del 281 hace referencia y dice, también integra en la causa los motivos exteriorizados. Habla de motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente, si son esenciales para ambas partes. Entonces, esta que se conoce como causa motivo o causa fin subjetiva es lo que, cuando yo les hablé del objeto, se emparenta con el interés del acreedor. La motivación. O sea, ¿para qué estoy comprando un inmueble? Bueno, para instalar ahí un comercio, para que sea mi vivienda propia y de mi grupo familiar, para darlo en alquiler y obtener una renta, para hacer una especulación financiera y luego revenderlo a un mayor precio. O sea que la motivación perseguida por las partes al contratar
es lo que se denomina la causa fin subjetiva. El problema con esta última es que no siempre aparece en forma evidente. La que siempre aparece de manera evidente es la causa fin objetiva, que es la que se corresponde con el fin perseguido, con los efectos que el ordenamiento jurídico le reconoce a determinada conducta. Entonces, reitero, si compro, el fin perseguido se concreta en que me entreguen la cosa. Si vendo, el fin perseguido se concreta en que me paguen el precio. Ahora bien, ¿para qué quiero recibir ese dinero? Es una motivación que está normalmente en mi ámbito subjetivo. Me quiero ir de viaje, quiero pagar una deuda, quiero comprar otra cosa. Es contingente e interno a cada una de las partes. ¿Para qué compro el inmueble? Bueno, ya les di una serie de ejemplos para qué lo puedo comprar. Ese fin subjetivo, cuando queda exteriorizado o es esencial para la voluntad de las partes, constituye un elemento esencial del contrato. Por ejemplo, en el artículo 1203 del Código Civil, cuando se refiere al contrato de locación, dice que a cualquiera de las partes puede rescindir el contrato o suspender el cumplimiento cuando no se pueda cumplir el objeto que fue alquilado, no pueda satisfacer el interés que tuvo la persona al alquilarlo, o sea, cuando no sea propio para su destino. Entonces, acá vemos que por caso fortuito se frustra el uso y goce de la cosa. Entonces, concretamente, ¿a qué me refiero? Veamos ahora la situación de pandemia. Vamos a suponer que alguien alquiló un local para instalar ahí un café. Entonces, la causa fin objetiva, que se corresponde con el objeto, desde el punto de vista del locador, es entregarle el uso y goce de un inmueble al locatario. Y por el parte del locatario, recibir el uso y goce del inmueble a cambio de pagar todos los meses un alquiler en dinero. Esa causa fin objetiva, por esta situación de la pandemia, no se ve frustrada. El inquilino puede seguir en el uso y goce del inmueble. Ahora bien, ¿para qué alquiló ese inmueble, ese local comercial? Para funcionar como café. Y debido a la normativa sanitaria de emergencia, esa actividad se encuentra temporalmente suspendida. O sea que la finalidad perseguida por el locatario a la hora de contratar, la motivación, la causa fin subjetiva, se ve frustrada por un hecho externo a su propia voluntad y que tiene los caracteres del caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, en este caso, la frustración de la causa fin la autoriza a resolver el contrato o a suspender el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Digamos, esa es una concreción práctica de la imposibilidad de cumplir la causa fin. Por eso la causa fin va a ser esencial en el contrato cuando esté expresada. O sea, cuando la causa fin no fue conocida, yo compro o alquilo, y no digo para qué, lo que no es conocido es como que no existe para las partes. Ahora, si la causa fin fue expresada y constituye un elemento esencial para la contratación, sí adquiere relevancia. Profe, te consulta. Por último, el artículo 282 hace referencia a la presunción de causa y dice que los contratos, en este caso se refiere a los actos jurídicos, pero concordante con lo que dispone para los contratos,
aunque no tengan una causa expresada, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario, porque el contrato sin causa es nulo. Y también va a considerar válido a un contrato cuya causa expresada sea falsa si se funda en una causa verdadera. Y por último hace referencia al caso del, en los contratos que estén instrumentados de manera abstracta. ¿A qué se llama un contrato instrumentado de manera abstracta? En el cual no se hace referencia a la causa de su existencia. Esto se da, por ejemplo, en los títulos de crédito, en los pagarés, en los cheques. En un pagaré, ustedes cuando vean títulos de comercio van a ver que dice pagaré sin protesto el día tal, tal cantidad, tal persona. Es un título de crédito, no se dice por qué tengo que pagar, simplemente hay un compromiso de pago puro y simple, incausado. En ese caso, en ese tipo de instrumento no se puede discutir la causa de la obligación, pero sí se autoriza a hacer lo que se llama un juicio ordinario posterior. En los contratos cuya causa sea contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, esto va a generar la nulidad del mismo. En el caso de que uno de los dos haya actuado de mala fe, el que actuó de mala fe pierde todo derecho, pero aquella persona que actuó de buena fe, o sea, sin el conocimiento de la ilicitud de la causa, tiene derecho a reclamar los daños y perjuicios. Bueno, respecto del objeto de los contratos y respecto de la causa, esto es todo lo que se puede decir, o sea, se puede decir muchísimo más, pero esto es todo lo que ustedes necesitan saber. He tratado de simplificarlo lo más posible, y yo les diría que para estudiar estos temas utilicen el código, directamente el Código Civil, porque en general toda la bibliografía que hay sobre el tema es muy extensa, en alguna medida es confusa porque hace referencia a una cantidad de teorías que ya no se aplican, porque en este sentido, a diferencia de lo que ocurría en el Código Civil anterior, la cosa se sistematizó bastante concretamente. O sea, en los artículos que yo les mencioné, ustedes tienen ya unificado un criterio respecto de cuál es el alcance de cada tema. O sea que ponerse a hablar o a estudiar las teorías anticausalistas o las neocausalistas, o todo lo que hay respecto de el alcance o el contenido del objeto, por ahí les va a generar más confusiones que certezas. Por supuesto, ahora les voy a escribir mi mail. Cualquier duda que se les genere respecto de los temas que tratamos, ustedes me mandan un mail y yo se los contesto. Sobre este tema o sobre cualquier otro de los que formen parte del curso. Ahora tenemos esa ventaja de que podemos estar comunicados, o sea que el único canal de comunicación no es esta clase y las que vamos a tener en los sucesivos, sino que en la medida en que ustedes después de terminar la clase se pongan a leer, se pongan a estudiar y les surja alguna duda respecto de lo que vimos, me mandan un mail y me dicen, doctor, tengo dudas respecto a este tema, o de dónde puedo leer esto, dónde no puedo leer aquello, y en la medida de mis posibilidades, lo antes posible, yo se los voy a contestar. Así que bueno, vamos a tener nosotros clase todos los lunes. El cronograma lo elabora el doctor Vega, que es el adjunto a cargo de esta comisión, así que él me va adjudicando los temas y yo vengo y les hablo de ellos. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene. No sé si quedó alguna pregunta respecto de esto.
Sí, la bibliografía recomendada es la que está subida al campus. Yo ahora les voy a mostrar, acá hay un libro que se llama Contratos Parte General, que es de Guillermo Tinti y Maximiliano Calderón, de Editorial Zavalía. Ahora les escribo. Este es un libro que es como una especie de manual que está actualizado y es bastante concreto respecto de lo que el programa requiere. Así que si alguno lo consigue o lo busca por internet, no está dentro de la bibliografía recomendada en el campus, pero sí lo aconsejo porque tiene un contenido didáctico, es muy fácil de leer y de seguir, y está absolutamente actualizado. Entonces, acá se los escribo. Ahí está. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Hasta luego. Chao. Tenga un buen día. Hasta luego. Adiós.